Sean todos bienvenidos a Lambraño Resume. Hoy les quise traer la serie Sigue Respirando. Antes de continuar, no olvides suscribirte si te gusta este video. El primer capítulo comienza mostrándonos a Olivia. Ella está lista porque va a viajar a un lugar llamado Inuvik. Por problemas climáticos su vuelo fue cancelado. Si quiere viajar, tiene que esperar hasta el día siguiente. En que está sentada pensando qué hacer, escucha que unos hombres dicen que van a Inuvik. Olivia no los conoce, pero les ruega que por favor la lleven con ellos. En un principio pensaron que ella estaba loca, pero al ver su insistencia terminaron aceptando. Olivia estaba nerviosa, pero ir a Inuvik era mucho más importante. Solo fue cuestión de minutos cuando ya estaban en el aire. Olivia le preguntó a los tipos que cómo se llamaban. El copiloto se llama Sam y el piloto se llama George. Olivia le pregunta a Sam que a qué se dedica. Él le responde que es fotógrafo de National Geographic. Queda más tranquila porque al menos no va con personas peligrosas. Olivia está muy cansada y decide dormir un poco. En que ella está dormida empieza a recordar a personas que hacen parte de su vida, como por ejemplo Danny, que es su gran amor. De repente Olivia despierta y ve que el avión tiene mucha turbulencia. George había perdido el control y estaba cayendo en picada. Tuvieron algo de suerte ya que no cayeron en la tierra sino en el agua. George fue el que peor suerte tuvo ya que uno de los pedazos del avión atravesó su pierna. No hubo más remedio que dejar que el pobre hombre muriera ahogado. Olivia salió a la superficie y se dio cuenta que Sam se estaba ahogando. Olivia como pudo logró sacarlo. De igual forma las cosas para Sam no pintaban bien, algo había atravesado su pierna. Olivia con algunas de las cosas que tiene a la mano le hace un torniquete, logrando así controlar la hemorragia de Sam. Como siempre pasa en estos casos, el celular no tenía señal. En este caso pedir ayuda no era una opción. Olivia se sube a un punto alto del bosque y se da cuenta que el panorama es muy crítico. Salir con vida de ahí iba a estar muy complicado. Olivia trata de hacer fuego con una yesquera, pero esta después que se mojó obvio no iba a funcionar. Llegó la noche y ya le tocó buscar algunas ramas para cubrirse. Mientras dormía seguía recordando esas noches apasionadas con Danny, las cuales ahora estaban lejos de que se volvieran a repetir. Luego de una noche larga por fin Olivia despierta. Sam recobró la conciencia pero se encontraba demasiado mal. Después de tremendo golpe su abdomen tenía demasiados moretones. Solo pasaron unos minutos cuando este tipo falleció. Ahora Olivia se encontraba totalmente sola en ese bosque. Antes de finalizar este primer capítulo nos damos cuenta que Olivia está embarazada. Olivia en el segundo capítulo recuerda que los radios están en el avión. Ahora su plan es bajar y conseguirlos. Olivia sale del agua espantada cuando se da cuenta que está demasiado fría. Con los palos que encuentra en el bosque tratará de armar una balsa. Luego de armada la pobre se da cuenta que no tiene la fuerza para levantarla. Se rinde y nuevamente se va a un rincón a pensar. En esta ocasión se va a sus inicios de relación con Danny, cuando él le dice a ella que quiere conocerla sin ninguna reserva, que se le muestre a él tal y como es. En este capítulo también nos muestran la muerte del padre de Olivia, algo que a ella la dejó devastada y la marcó mucho. Olivia, después de mucho pensarlo, por fin había entrado al agua. La única forma de sobrevivir era consiguiendo las maletas que estaban en ese avión. Mientras Olivia se sumerge en el agua, también nos va mostrando cosas de su pasado. El día que su padre murió, ella se puso a tomar sol en el apartamento. Estaba muy borracha y se quedó dormida. Como había prendido algunas velas, estas hicieron que la casa se incendiara. Olivia se sentía tan mal que iba a dejar que las llamas la consumieran. Si los bomberos no llegan a tiempo, nuestra protagonista no la hubiera contado. Volviendo al presente, por fin Olivia había sacado todas las maletas. Cuando está remando hacia la orilla se da cuenta que hay un oso, el cual se come las últimas barras de chocolate que le quedaban. Lo único que este oso le dejó fue tremenda plasta de mierda. Olivia revisa su maleta y no había nada que pudiera servirle, por lo que revisa las de sus compañeros. Su sorpresa fue inminente cuando las vio llenas de dinero. Sam y George no eran fotógrafos sino narcotraficantes. La serie nuevamente nos regresa al pasado cuando la doctora le dice a Olivia que está embarazada. El incendio también sirvió para que ella se enterara de la verdad. Sam pronto empezará a oler feo y Olivia decide enterrarlo. Ella ahora tiene mucho dinero, pero ¿de qué sirve eso si estás perdida en el bosque? Bueno, sirvió para una cosa, hacer una fogata. Quizás esta sea la fogata más cara que yo he visto en mi vida. Estando en su posición, ¿ustedes quemarían el dinero? Este capítulo 3 inicia mostrándonos a la madre de Olivia, la cual parecía tener algunos trastornos mentales. Ella no se sentía con la capacidad de poder cuidar de Olivia. Fue por eso que la abandonó y la dejó solita. Desde ese día Olivia siempre se hizo la pregunta ¿por qué mamá se marchó?
Mientras tanto, nuestra protagonista en el bosque tenía que buscar la forma de sobrevivir. Ella sabía que si tomaba el agua sin hervir le iba a dar una diarrea crónica. Se puso manos a la obra y fue a buscar algunas de las piezas del avión que habían quedado en el suelo, mismas que utilizó de olla para poder hervir el agua. Cuando el agua hierve trata de bajarla pero no sabe cómo. Intentó sacarla con un tarro pero se terminó quemando. Adivinen qué hizo, otra fogata. Apagó la que tenía para poder bajar la olla hirviendo. Hubiera sido más fácil si utilizaba unas hojas para bajar la olla. Aunque bueno, yo no estoy aquí para criticar a Olivia. Nuevamente nos muestran el pasado de Olivia, esta vez con su papá. Ella no para de preguntarle por qué su mamá se fue. Llegó un punto en que su padre le dijo que deje de preguntar por su madre, que él no sabe nada. Que si él supiera por qué ella se fue, le diría. Volvemos con Olivia nuevamente en el presente y está tratando de pescar. Olivia solo tiene un problema, que no pesca ni un resfriado. Se inventa una caña de pescar y ella cree que tiene el mundo en sus manos. Cuando estuvo a punto de agarrar el primero, el hilo se le soltó de la caña. Ella dice, si no puedo agarrar un pescado, entonces voy a comer bayas. Sé que ustedes ya se lo están imaginando, las bayas pueden ser venenosas. Su imaginación le dice, si comes la baya incorrecta, puedes intoxicarte. El hombre que ustedes ven detrás de Olivia no es real, es la imaginación de ella. Olivia probó unas bayas y le encantaron, así que empezó a comerlas todas. En la noche, como era de esperarse, su cuerpo reaccionó mal y comenzó a vomitar. Incluso ni los de mi barrio se pegan ese viaje que se pegó Olivia. Alucinaba estar comiendo bayas al lado del oso. Hablando del oso, al día siguiente le revisó la mierda para ver qué bayas comía él. La lógica de Olivia es que si el oso come un tipo de bayas, ella también las podrá comer. Esa técnica un poco incoherente le funcionó porque no le hicieron daño. Horas más tarde comenzó a llover y le sirvió para recoger agua de la lluvia. Volvamos unos segundos al pasado en esta historia. Un día Olivia, organizando la habitación, se encuentra unas postales. Estas siempre las había mandado su madre, pero su papá se las ocultaba. El afán de Olivia para ir a Inuvi es porque su mamá había dicho que iba a estar ahí. Si la encontraba, le haría la pregunta que se ha hecho todo este tiempo. ¿Por qué te fuiste, mamá? Olivia sube a lo alto de la montaña y ve que hay unas luces. Tal vez ese era el camino para ella escapar de ese lugar. Ignoren al hombre que aparece al lado de ella, recuerden que es su imaginación. Capítulo 4. Olivia se prepara para emprender su travesía. Agarra las cosas que necesita y se marcha del lugar. Ella sabe que llegar hasta donde están las luces podría ser su salvación. Después de caminar unos minutos se da cuenta que está dando vueltas en círculo. En ese momento se acuerda una vez que fue a la escuela y le enseñaron cómo hacer una brújula. Tenía todo, pero le faltaba imantar la aguja para que funcionara bien. Trató de buscar en todos los objetos que tenía, pero nada le servía. Hasta que se le prendió el bombillo y recordó que el reloj de Sam tiene imán. Olivia ahora sí tiene todo para hacer su brújula. Para liberar peso va dejando algunas cosas por el camino. No sé qué necesidad tienes de dejar en el camino los billetes, hija mía. Horas después de haber caminado mucho se da cuenta que nuevamente está dando vueltas en círculo. Como la brújula se había desimantado, dejó de funcionar. Si se preguntan por el reloj de Sam, lo había dejado olvidado. Su conciencia le dice que se rinda, pero ella quiere ser fuerte. Le dice a su conciencia, déjame de molestar, que no me sirves para nada. Olivia, que está desesperada sin saber qué hacer, sigue recordando su pasado con Danny. Esos bellos y maravillosos momentos que él le ofrecía. Ella siempre que estaba siendo feliz recordaba el abandono de su mamá. Olivia reacciona de sus pensamientos y escucha que hay un avión en la zona. Rápidamente corre para tratar de pedir ayuda. Es ahí que sin saber termina cayendo en un hueco. Capítulo 5. Este se desarrolla más en la cueva donde cayó Olivia. Nuestra protagonista en estos momentos parece no tener salida. Se encuentra tan mal que comienza a tener un espejismo con su mamá. En este capítulo nos enseñan todos los miedos que tiene Olivia por culpa del abandono de su madre. Ella teme que un día su padre la abandone así como lo hizo su mamá. E incluso vemos que Olivia antes de subirse al avión estaba distanciada de Danny. Tenía miedo de que él algún día se alejara de ella y la dejara sola. Razón por la que nunca quiso comprometerse con él aunque lo amara. Encontrar al amor de tu vida y espantarlo porque tienes miedo a que haga lo mismo que hizo tu madre. Cosas que seguramente pasan en la vida real. Lo que no pasa en la vida real es que rompas una roca enorme con una piedra diminuta. Sí, señores, Olivia con muy poca fuerza logró hacer esto. Después que partió la roca logró liberarse. Cualquiera en su lugar ni siquiera hubiera podido caminar. Nuestra protagonista se quería rendir, pero pensó en su hijo. Minutos después, cuando creía que no había salida, logró encontrarla. Solo había un gran problema, estaba al borde de un precipicio. Intentó pasarlo sin lastimarse, pero se terminó cayendo. Capítulo 6 y último. Olivia cae del precipicio, pero logra sobrevivir. Esta chica es la campeona en soportar golpes. Esta vez parece que se había dislocado el pie. Olivia nuevamente quería rendirse, pero recuerda los consejos de su padre, el cual después que su madre se fue
fue nunca la dejó sola. Olivia, con mucho dolor, logra ponerse de pie. Se guía del sol para seguir avanzando en su camino. Ya había pasado por muchas cosas como para rendirse. Llegó la noche y Olivia se dio cuenta que había llegado a su destino. La mala noticia es que esas luces que veía a la distancia solo eran auroras boreales. Todo por lo que caminó estos días se esfumó en un segundo. Olivia en estos momentos se encontraba teniendo otro espejismo, el cual no era más que un tierno gusano recorriendo su mano. Al menos este espejismo la motivaba a seguir caminando. Después de 4 días caminando, Olivia escuchó un sonido alentador. Creyó que eran autos, pero era un río que pasaba por ahí. Decidió sentarse y fue cuando apareció el espejismo de su papá. Conversaron por un muy buen rato y de muchísimas cosas. Olivia incluso le reclamó que por qué nunca le mostró las postales que mandaba su madre. Su papá le responde que si su madre lo hubiera querido buscar, ella sabía su dirección. A pesar de todo eso, nunca lo hizo. De igual forma, su padre le recuerda a Olivia lo grandiosa y maravillosa que es. El espejismo de su papá desaparece y Olivia decide tomar una decisión: dejarse llevar de la corriente del río. Y aunque no lo crean, esta fue la mejor elección que pudo tomar. Unos pescadores la encontraron y le salvaron la vida a ella y a su bebé. Así es, a pesar de tantos golpes, Olivia no perdió a su bebé. Ese sí que nació para ser un guerrero. Por cierto, Olivia superó sus miedos y se juntó con Dani. De esta forma terminó la serie y también mi resumen. Chao, chao.